estar enmarcado dentro de lo que es la orientación a objetos, ¿no? Entonces, cuando veamos en el ciclo subsiguiente análisis orientado a objetos, pues ya veremos toda la amplitud. Ahora nos interesa básicamente el contexto de lo que son los diagramas de clases, ¿no? Por lo tanto, significa que partimos de un elemento fundamental que se llaman clases, ¿no? O sea, tenemos este principio de conocimiento, de entender qué cosa es una clase. Posiblemente ustedes ya lo tienen en la mente al haber entendido de que cuando han hecho la programación orientada a objetos, siempre lo que han visto es una clase, ¿no? Entonces, ustedes cuando hacían la programación decían public class, abrían su llave y cerraban su llave y ahí estaba declarada básicamente la clase. Entonces, en esencia, la clase, básicamente nosotros tenemos que es una colección de objetos. Por eso es que se llama programación orientada a objetos. Entonces, pero parte del fundamento principal de clases, que es una colección de objetos. O sea, eso es básicamente una clase. Está relacionada, bueno. Y entonces, es uno de los diagramas que se... Parece que algunos están con un micro aperturado ahí, ¿ya? Bueno, e igualmente tenemos el otro concepto que es objeto. Bueno, vamos a singularizarlo porque en realidad es clase y objeto. Entonces, por un lado tenemos de que la clase es una colección de objetos. Y también tenemos propiamente el objeto, y nos dice que conceptualmente objeto es una instancia de una clase. Entonces, si miramos ambos conceptos, vamos a ver de que la clase es el contexto general y el objeto es lo particular. Entonces, cuando hablamos de general, entonces nos estamos refiriendo exclusivamente, por ejemplo, a la colección. Entonces, si yo voy por ejemplo, particularizar el hecho de entender el concepto de clase dentro de un sistema de información, podemos referenciarlo más o menos de la siguiente manera. Si nuestro sistema de información está, por ejemplo, orientado al marco del comercio, de la parte de ventas, ¿no?, que es lo que tiene el comercio generalmente, entonces significa que yo voy a tener clases que están definidas tal como, por ejemplo, tener un cliente, ¿no? O puedo tener igualmente proveedor, o puedo tener vendedor, los productos, o sea, cada uno de ellos está enmarcados zona de venta. Entonces, cada uno de estos elementos constituyen la generalización de objetos que en esencia se llaman clases. O sea, van a decir una clase cliente, es la clase. Entonces, es la colección, ¿no? Es el elemento que agrupa a todos los objetos de tipo cliente. Entonces, pero cuando ya nos vamos a la instancia, dice que la instancia es la particularización, o sea, es la personalización de una clase. Entonces, por ejemplo, cliente puede ser, por decir, Edwin Peña Casas. O sea, ya tiene una particularización el objeto. Y puede ser que es una instancia. O podemos tener objetos tal como algunos de sus compañeros, por ejemplo, no sé, Junior. O cualquier otro objeto dentro del mundo real que nosotros conocemos que pueden desempeñarse como un cliente. Y puede ser cualquiera de nosotros que de una u otra manera en algún instante hacemos uso de del servicio de venta de una empresa cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, no sé, por Mario Rodríguez Anicama. Y podrían pues citarse todos los posibles nombres habidos y por haber que determinan de que cada uno de ellos
de una u otra manera, cuando está en un sistema de venta, pasa a ser un objeto. Bien, entonces acá tenemos las clases, que estamos en color rojo. Proveedor, igualmente se entiende entonces el concepto de lo que es una clase, es una colección de objetos. Por ejemplo, dentro de ella estarán pues inmersos todos los proveedores que puedan haber. Igual el tema del producto, igual el tema de la zona, igual el tema pues de los vendedores. Entonces encontramos en ese sentido que las clases que tenemos aquí van a estar compuestas por una colección de objetos, como lo que hemos visto acá en el tema del cliente o la clase cliente, ¿no? Pues igual en proveedor habrán cualquier tipo de persona. En el caso de vendedor, en el caso de producto, igualmente pues tendrán sus objetos, ¿ya? Entonces, es en esencia una síntesis de lo que significa una clase. Pero ahora, dentro del marco de lo que significa la tecnología orientada a objetos o simplemente la orientación a objetos, que es la particularización de lo que nosotros estamos viendo, vamos a tener en cuenta que en esta parte de la tecnología de objetos encontramos de que los objetos tienen características. Las características de la orientación a objetos, o sea, cómo es que se reconoce cuando uno está utilizando la tecnología orientada a objetos, sea como análisis o sea como programación, es porque cubre específicamente algunas características como por ejemplo la herencia o la encapsulación o también el polimorfismo. Entonces son tres componentes característicos que tiene la orientación a objetos. O sea, vale decir, cuando trabaja con análisis orientado a objetos, cuando trabaja con programación orientada a objetos, o sea, estas tres características son inherentes al uso de esas tecnologías orientadas a objetos. Entonces, y eso de ahí se realiza porque sencillamente se requiere en el mundo actual, o bueno, de hace ya muchos años, de que nació la orientación a objetos, de que al cada vez ser más complejos los sistemas, esa complejidad que tenían los sistemas, pues hizo necesario que se empezara a cambiar la forma como desarrollar los sistemas informáticos. Y entonces nace lo que es la orientación a objetos, con su análisis, con su programación, ¿no? Que es lo que se identifica hoy en día. Y por eso es cuando ustedes han llevado el curso, por ejemplo, de programación orientada a objetos Web 1 o Web 2, obviamente se está hablando de esa programación que ustedes ya conocen, que también está tanto en el lenguaje Java, que creo que ustedes han visto, como también está en la de los de .NET. Igual, o sea, como marco de tecnología es básicamente la orientación a objetos, ¿no? Y entonces, para ir entendiendo cada uno de estos conceptos que tienen que ver con la herencia, la encapsulación, el polimorfismo, vamos a tener el esquema de lo que es una clase. Posiblemente ya algunos lo hayan apreciado, pero igual vamos a ver y vamos a poner un modelo. Recuerden que en esta parte que mencionaba a ustedes, nosotros nos encargamos generalmente siempre de manejar el tema de los modelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo que voy a hacer de una clase. Entonces, una clase básicamente su representación, digamos, por decirlo así, gráfica, que es lo que normalmente hacemos, tiene más o menos la siguiente representación que ustedes están viendo allí. Vamos a completarlo, en el cual una clase, ¿no?, tendrá pues esta estructura donde en la parte superior pues viene el nombre de la clase. Para efecto de lo que estamos viendo voy a relacionarlo a lo mismo que estamos poniendo acá.
O sea, por ejemplo, tengo una clase cliente. Y como todo lo que hacemos en su semántica de cómo nombrarla, pues la clase siempre va a estar denotada en singular, no en plural. En la parte media de este modelo vienen las características de esa clase, de las características que tiene esa clase, y en la parte final o en el último recuadro viene el comportamiento de esa clase. ¿Ya? Entonces tenemos características, o sea, va a decir las clases tienen una representación en la cual hay que tener sus características, como también el comportamiento de esa clase. Entonces, a diferencia de los modelos entidad-relación que nosotros hemos visto al inicio, nosotros encontramos igualmente similitud cuando se hacen los diagramas entidad-relación, pero el modelo entidad-relación, por ejemplo, no tiene, como en este caso, el último recuadro que tiene que ver con el comportamiento. Cuando lo miramos a nivel de entidad, pues tenemos la entidad con su nombre y todos los atributos, ¿no?, que se conocen y que son inmersos en el recuadro inferior. Entonces, en el caso de la clase se incorpora un nuevo elemento, que en este caso sería el comportamiento. Por lo tanto, a nivel de la orientación a objetos, encontramos dos partes exclusivamente, una que es estática, que va a estar dado por las características que tiene esa clase, y otra parte es la parte dinámica, que viene a estar dado por el comportamiento. Entonces, ambos se complementan, ¿no? De tal manera que nosotros podemos encontrar aquí que tenemos una clase cliente. Entonces, en la parte central tendrán que tener sus características. ¿Y qué características son las que tiene ese cliente? Pues todas aquellas que sean de importancia para el sistema de información en el cual nosotros pretendemos diseñar. Entonces, es importante que nosotros tengamos la parte más importante de esa clase, ¿no? Entendiendo que lo que vamos a poner es todo lo fundamental, lo principal. Por ejemplo, podemos decir que necesitamos que nosotros tengamos claro de que toda información que se va a tener a nivel de una clase, pues debe de tener una identificación. Y esa identificación, por ejemplo, para el caso de un cliente, podría denotarse como el DNI, que es normalmente lo que se tiene todo cliente. Pero necesitamos otros datos, por ejemplo, como por decir el nombre del cliente, o tener su dirección de ese cliente, su correo electrónico, porque hoy día estamos, ¿cómo se llama?, teniendo mucha necesidad de que cuando se tiene información, en este caso de personas como el cliente, el proveedor, el vendedor, tengamos ese correo electrónico, porque es un medio, un mecanismo de poder comunicarnos o tener más cerca a ese cliente o vendedor o proveedor o quien corresponda, ¿no? El teléfono celular, o como lo quieran denominar, si quieren móvil o qué sé yo, ¿no? Porque toda esa información reviste un marco de importancia muy grande para poder estar 100% comunicado con ese cliente en este caso. Entonces, ¿qué estamos apreciando en la parte interna? Estamos apreciando de que se tienen sus características de ese cliente, ¿no?, que son las que se muestran ahí, y que en la parte de la entidad de relación se conocen como atributos. Y en la parte de acá tenemos los métodos que son inherentes a igualmente ese cliente. Entonces, los métodos, ¿no?, o comportamiento que hemos definido ahí o se le ha dado, pues serán dependiendo del sistema de información en el cual
se desee hacer algo. Entonces, como hoy en día estamos viendo de que en la parte de la Internet ha generado que los modelos de negocio ya hayan cambiado, hoy en día hay mucha orientación hacia las compras que uno hace ya más, ¿cómo se llama?, virtuales que presenciales, ¿no? Y la orientación va a seguir creciendo. Posiblemente nuestra percepción no sea tan amplia acá en nuestra zona, porque aún estamos muy retrasados en lo que significa el avance tecnológico a nivel de todo lo que es el comercio o el negocio. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar de que ese cliente va a tener un cierto comportamiento dentro de una organización a la cual acude por algo. Entonces, por ejemplo, puedo tener un cliente que tenga un comportamiento en el cual le permita comprar. O necesito que ese cliente pueda consultar el estado de su compra. O puedo tener un cliente que también por efectos propiamente de la actividad del comercio tenga que hacer un reclamo, reclamar, etcétera. Entonces, ahí estamos denotando el comportamiento que puede tener ese cliente dentro de dentro de lo que le corresponde en la parte comercial de cualquier tipo de negocio. O sea, yo puedo comprar, yo puedo consultar, puedo cancelar, en fin, digamos, muchos comportamientos que son los que voy a adoptar en algún momento, ¿no? Entonces, es esta la esencia de lo que nosotros conocemos en la parte estructural o la parte de modelo que uno tiene de lo que significa una clase. Entonces, tengo una clase que tiene características o atributos que lo conocen ustedes y tiene un comportamiento en la parte inferior. Entonces tenemos eso que está ahí. Bien, entonces ahí hablamos de la clase. Entonces acá tenemos la clase. Entonces sabemos bien, y ustedes ya lo deben de estar ubicando, que cuando trabajan con la programación orientada a objetos, ustedes lo que hacen es hacer una programación de todo lo que es una clase, y después de que tenemos esa clase, cuando ya queremos hacer la parte operativa, la parte del comportamiento, o sea, si quiero comprar, si quiero consultar, si quiero reclamar, entonces se tienen que generar los objetos. Los objetos, o sea, vale decir que al tener una clase cliente, nosotros necesitamos que para poder ejecutarse una compra, una consulta, una reclamación, eso no lo hace la clase, sino lo hace el objeto. ¿Por qué? Porque si lo miramos como clase y nos ceñimos a lo que tenemos acá, la clase no puede hacerlo porque la clase está representando a todos los objetos. Entonces, ¿quién tiene que hacer la parte operativa? Tiene que hacerlo el objeto, ¿no? Porque el objeto es uno particular, un específico. Por ejemplo, Edwin Peña, o Junior Romero, o Mario Rodríguez, como tengo acá esta parte. Por lo tanto, significa que para que nosotros podamos manejar la parte operativa de la parte de objetos, entonces lo que tenemos aquí representado por un círculo, por ejemplo, y voy a poner aquí, por ejemplo, que es un objeto. Vamos a ver, le damos un tono distinto. Ya. Entonces, por ejemplo, de la clase, yo voy a hacer que se derive o que se pueda obtener un objeto tal como el que está acá. Voy a ponerlo aquí. Ya está. Vamos a ver si le cambiamos el tamaño para que sea más fácil su entendimiento. Creo que es suficiente. Ya. Entonces, esta clase cliente me permite que yo pueda, ¿qué cosa? Que pueda obtener o que pueda crear o que pueda tener este objeto que está aquí, que ya le he puesto nombre porque los objetos tienen esa particularidad, tienen nombre propio. ¿Ya? Entonces,
de la clase cliente estoy derivándola y estoy obteniendo un objeto, que en este caso se llama Erwin Peña. Se fue. Por lo tanto, si yo voy a hacer una compra, una consulta de reclamación, recién puedo hacerlo porque ahorita ya, estando creado el objeto es el que puede interactuar en la parte operativa. Si, por ejemplo, Mario Rodríguez quiere hacer una transacción comercial en la parte del negocio, entonces pues igual se generará el tema del objeto de la clase cliente Mario Rodríguez Anicama, y ese Mario Rodríguez Anicama pues hará la concesión que quiera. Voy a generalizar, por ejemplo, aquí en el caso de Erwin Peña voy a poner una abreviatura que es la abreviatura de objeto, ¿ya? No sé, objeto 1, pues. No, creo que objeto nomás. Lo voy a poner. Entonces, así como tengo este objeto, por ejemplo, que acabo de crear, puedo crear otros objetos más. Vamos a ver un segundo. Vamos a trasladarlo, si podemos, un poco para generar otro. Pues, lo voy a poner ahí. Entonces, este objeto salió de ahí. Pero si hago otro, como mencionaba, otro objeto, pues igual será, segundo, Mario Rodríguez Anicama. Vamos a bajar el tamaño un poquito. Ya está, ¿no? Entonces encontramos ahí otro objeto que igualmente se ha derivado de la clase cliente. Entonces los objetos salen de las clases de la cual obviamente han sido creados. A ver. Ok. Ya. Entonces más o menos en concepción empezamos a entender estos puntos en los cuales en esencia ya ustedes los han visto en la parte de la programación, pero quiero llevarlo a la parte de lo que es el modelado. O sea, yo lo que voy a hacer es modelar mis clases y de las clases voy a tener objetos. Entonces, es más, si nosotros empezamos a mirar la parte de la creación de un objeto derivado de la clase, acá viene la interrogante para ustedes que lo conocen. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ya tengo la clase cliente y tengo, por ejemplo, objeto que hemos puesto allí, Erwin Peña o Mario Rodríguez Anicama? Cuando ustedes crean en la parte de la programación o llevan el modelo a la programación, y por eso para mí es importante el modelo, entonces el modelo que se deriva o que se va a crear de esta clase estaría dado más o menos por lo siguiente. Class, o si lo ponemos public class cliente, ¿no? Y aquí abren su llave, cierran su llave. ¿Qué cosa estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es la creación de la clase. Es como que acabamos de diseñar, es como que hemos tomado el marco. O sea, si miramos aquí, es como que hemos el marco que está acá. Todo este marco con el nombre específico de la clase es lo que acabamos de hacer al poner esa línea de código, en este caso del lenguaje que ustedes ya conocen. Public class cliente, perfecto. Lo que he hecho es básicamente hacer de que esta estructura, ¿no? He transformado esta estructura en código fuente. Entonces, a continuación, por ejemplo, ustedes conocen de que internamente están todos estos atributos. Pero los atributos igualmente tienen una denotación, usted tiene que ponerlo, dependiendo lo que es. Por ejemplo, tienen el DNI como string, por ejemplo. Corríjame si no es correcto, porque pues obviamente yo no manejo la programación muchos años y puede ser que me esté tomando las cosas no tan correctas. Hay nombre cliente.
Ahí voy a poner acá, nombre, cliente, punto y coma. Ya bueno. Entonces, de esa manera ustedes van, ¿qué cosa? Transformando un modelo que está definido como su parte estructural y lo estamos llevando hacia la parte de la programación. Y ahí seguirán pues no sus... ¿Qué le pasó a Víctor Pacheco que está con una cara de aturdido? ¿Alguna observación a lo que estoy haciendo en la parte de clases, objeto, en cuanto al modelado? Y ahora lo estoy llevando a cómo se lleva o cómo se transforma en la parte del lenguaje. ¿Qué dicen, jóvenes? Hola. ¿Están, jóvenes? ¿Están o no están? Entonces, ¿qué viene aquí? Bueno, seguirán los atributos o características que hemos mencionado y de la misma forma, igual se entiende que hasta aquí ya vamos manejando, hasta aquí la parte de la programación de los atributos. El resto es similar, ¿no? Pero así como también tenemos atributos, tenemos el comportamiento y entonces en la parte de comportamiento, pues vamos a ponerlo por acá. Creo que podemos quitarle un poquito esto para que sea más. Entonces, y la parte de comportamiento que tenemos, nos dice tenemos que comprar, consultar, reclamar. Entonces acá establezco pues lo público, compra, perdón, si es comprar y va a devolver algo, public void, no va a devolver resultados, comprar y sus argumentos. ¿No? Y le ponemos, a ver su llave, cierra su llave. Bueno, creo que es así. Si hay algún error en la parte de estructura, pues me lo dicen normal. Public comprar. ¿Qué más tenemos? Consultar. A ver. Public voy consultar. A ver si en paréntesis, las llaves. En esencia lo que estoy haciendo ahí es transformar un modelo y llevarlo a la parte de la programación. O al lenguaje, y cambiará solamente en función al lenguaje. Pues. Vamos a darle un tono de colorcito para que se diferencie de los atributos. Entonces ahí tenemos, miren, este es el informe modelo y esto es en la parte de programación. Está confundiéndose, mejor vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle en azul a esto. Creo que estaría mejor. Ya, ahora sí. Para que no se confunda con la estructura principal o la estructura base. Ya, pues ahí está. Ya, ahora sí. O si no, le damos un tabulado para que no sea tan crítico. Ya. ¿Qué de jóvenes? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? ¿Correcto? Bien. Entonces, es esto, lo que acabamos de hacer es crear la clase, ¿no es cierto? Hemos creado la clase. La pregunta es para ustedes la siguiente. Si yo tengo la clase ahí, según voy a ponerlo acá en el formato, en el modelo, acá está. Tengo la clase cliente, ¿no es cierto? Pero para poder hacer consultar, reclamar cualquier acción, yo debo de crear el objeto que es el que hace la parte de ejecución de los métodos.
Entonces, por ejemplo, Edwin Peña o Mario Rodríguez, etc. La consulta es, ¿cómo se crea un objeto? ¿Cuál es la parte del código de programación que permite crear un objeto? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Todos ustedes que son y han llevado el lenguaje de programación 1 en lo que es orientado a objetos y también 2. ¿Cuál sería la estructura del código que permite crear un objeto derivado de la clase, obviamente? A ver, chat, respuestas al chat, jóvenes, de cómo creo un objeto de esa clase cliente, ¿no?, que tenemos allí. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería? Pónganlo en el chat, por favor. ¿Qué pasó? ¿Ya se olvidaron de que 2 cursos, 2 ciclos y se han olvidado? ¿Qué ha pasado? Ya, cliente, OBJ igual new cliente, perfecto. O sea, así es. Entonces significa que la parte operativa me permite que yo pueda hacer y crear un objeto basado en la clase. O sea, la clase cliente, objeto es lo que voy a crear, ¿no? Y esto debo igualarlo a un nuevo objeto que se va a crear. A ver, vamos a hacer la semántica, new cliente, en base a cliente, ¿no es cierto? En base a cliente, new cliente. ¿Así es o está correcto lo que su compañero ha puesto? ¿Estamos de acuerdo todos? Cliente, objeto igual new cliente, ¿ya? Entonces con eso se crea el objeto. Por lo tanto, cualquier tipo de ejecución que quieras, vas a decir, pues no, OBJ, que es el objeto creado, y si quiero consultar, dirá pues consultar. Abre y cierra, pues, ya está. Entonces, eso está invocando al método que es consultar. A ver, vamos a versionarlo y le vamos a poner un tono de color para que nos identifique. Consultar. O sea, el objeto está invocando a este método que está aquí, que se llama consultar, ¿no? ¿Ves? Objeto, punto, método. Entonces, se entiende, indudablemente, que dentro de este público de consultar estará pues toda la sentencia de programación, ¿no? Sentencias de programación. Ahí estarán todas las sentencias de programación, que dependerá pues de cuál es la lógica que tienen del análisis para poder dar esos resultados. ¿Ya? Entonces ahí encontramos eso. Pero he hecho toda esta estructura de código que ustedes la han llevado a nivel de lenguaje porque no me interesa esta parte. Lo que quiero que puedan comprender es que todo esto que está aquí es porque nace de esto que está acá. Entonces, a mí me interesa ¿qué cosa? A mí me interesa el modelo. O sea, esto me interesa. Es lo principal. A mí me interesa este modelo que está acá. Entonces, cuando llevo y hago el diseño del modelo, entonces yo puedo crear el modelo de mi diagrama de clases y ese modelo que va al área de desarrollo, pues los desarrolladores entienden qué significa ese modelo y pueden traducir el modelo a código fuente. Entonces, lo pondrán en Java, lo pondrán en .NET, lo pondrán en el lenguaje de programación que estimen convenientes. A nosotros nos interesa el modelo, porque el modelo puede ser desarrollado en cualquier tipo de lenguaje de programación, puede ser llevado a cualquier tipo de sistema gestor de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces nos interesa esta parte. Clase cliente con todas sus particularidades, características y comportamiento. Objetos, tal como el objeto que tenemos acá, Erwin Peña o Mario Rodríguez, ¿no?, que son
fundamentales. Entonces, ahora viene el que tengamos que ver estas características que identifican a la orientación a objetos. Dice herencia, ¿ya? Herencia. Entonces vamos a ver esos criterios. Para eso voy a hacer uso de lenguaje de modelado, un segundo, que también lo vamos a ver más adelante en el sexto ciclo. Bueno, acá tengo StarUML. Voy a aprovechar de que tengo acá el StarUML para empezar a ver estas características que nosotros tomamos acá, llevarlas un poco más rápido, porque hacerlo en Word es muy pesado, estar haciendo los recuadritos y todas esas cosas, ¿ya? Pero vamos a llevarlo aquí a esta herramienta de modelado, ¿no? Porque de eso se trata, de manejar el modelado. Vamos a ver un segundo que cargue el software para poder trabajar. Bien, Rational, vamos a poner pues OK. Vamos a crear, o voy a crear un diagrama, que tenga aquí un diagrama de clases, class diagrama. Ya, ¿no? Vamos a ponerle modelado clases. Listo. Entonces, voy a hacer uso de la clase para acá, aquí. Voy a poner, por ejemplo, que tengo una clase cliente, voy a poner distintas clases para ver el contexto de lo que queremos. Pero voy a aumentar el zoom acá. Tiene que aumentar el zoom. A ver. Así. Ya, ahí está mejor. Ya era visible. Si tengo en un sistema de ventas, se llama cliente. Si tengo en un sistema de salud, se llamará paciente, pues. Si tengo un sistema donde está relacionado al turismo en hoteles, será pues un huésped. Y dependiendo del sistema de información que nosotros estudiemos, pues van a tener estos nombres con los cuales se reconoce particularmente, sea un cliente en cualquier empresa tipo comercial, paciente si es en una institución generalmente de salud, sea una posta, un hospital, un centro médico, en fin, cualquiera que sea ellos. Un huésped, si se va al tema de alojamientos en cualquier sector del tipo hotelero, ¿no? Si vamos a ver un poco más allá, igualmente en el tema de transporte, dirá pues es un pasajero. Entonces, dependiendo del sistema de información, vamos a empezar a tener clases que tienen una determinada particularidad en su denominación, o sea, en el nombre que lo particulariza dentro del sistema de información. Y acá, en cada uno de ellos, obviamente encontramos los tres recuadros, ¿no? En la parte central vendrán pues yo puedo agregar atributos. El cliente, perfecto, le voy a poner, como hice hace un instante, el DNI, le voy a poner el... Pero no sé, se me fue. Atributos. Puedo, pues, el nombre del cliente, como se hace un instante. Sigo incorporando, puedo tener la dirección del cliente. Podemos tener decíamos, el teléfono, o vamos a hacer móvil, ya está. O tenemos el email, o bueno, correo electrónico, etcétera, ¿no? Son muchos los datos que puedo particularizar allí, que eso lo vamos a ver
a continuación después, cuando veamos el tema de la abstracción. ¿Ya? Entonces, y los métodos igualmente que habíamos visto hace un instante, que puedo ponerle pues adicionar operaciones o métodos, y acá digo, por ejemplo, como hace un instante mencionaba, pues comprar, bueno, inmediatamente se va a poner, porque es un método, puedo consultar, en fin, puedo reclamar, ya está. Entonces hasta ahí vamos, ¿ya? Hasta ahí vamos. Entonces, estaba mencionando de que entre las características que tienen los objetos tiene este concepto que se llama herencia. O sea, la herencia, como debemos entenderlo cada uno de nosotros, que es una característica propia de los objetos por el cual las clases inferiores van a heredar todos los atributos y métodos que tienen las clases superiores, llevándolo al concepto ya de clases, ¿no? Por lo tanto, significa que eso nos lleva a lo siguiente. Nosotros tenemos acá cliente, y cliente tiene su DNI, el nombre del cliente, su dirección, su móvil, su correo electrónico, etcétera, ¿no? Que son propias de ese cliente. Pero, ¿qué pasa para el caso del paciente? Cuando hay que poner paciente, ya pues sí, hay que poner su DNI, hay que ponerle su nombre, hay que poner su dirección, hay que poner datos. ¿Qué pasa con el huésped? Pues hay que ponerle su nombre, su dirección, etcétera, porque todo, ¿cómo se llama? Toda persona que interactúa en un sistema, cualquiera lo que sea, se requieren que tengan datos personales. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que es contraproducente. Estoy generando mucha duplicidad en el marco de lo que es la utilización de la información. Entonces, la orientación a objeto lo que me permite es justamente eso, hacer la reutilización de información para no tener lo que menciona acá. Por lo tanto, acá viene la interrogante siguiente. ¿Qué cosa es lo que generaliza a todas esas clases que tiene usted? A cliente, a proveedor, a paciente. ¿Qué cosa es lo que lo generaliza a todos ellos? Y entonces sacamos acá justo el concepto de crear una superclase que se llame persona. Entonces quedó una clase persona, ¿no? Y por el concepto de herencia, ¿no? Lo voy a poner acá, está aquí como realización, lo voy a poner así. Esta es la simbología, perdón, está mal, esa no es la generalización, que está acá. Salió mal la conexión. Bien, generalización, acá a persona. Generalización, paciente también es una persona. Generalizamos porque huésped también es una persona. Generalizamos porque el pasajero también es una persona. O sea, en esencia significa que todos son personas. O sea, lo que lo generaliza en una clase superior o de una superclase es de que todos son personas. Entonces, si todos son personas, pues tienen las mismas características. Entonces, significa que acá yo lo que debo hacer es que cuando adiciono atributos, voy a decir, oye, pero todas las personas actualmente tienen un identificador, o sea, es propio de la persona, tiene su identificación. Toda persona tiene un nombre, toda persona tiene una dirección. O sea, son datos propios inherentes de la persona. O sea, todas las personas lo van a tener. Recuerden que hoy en día, bueno, ya no es como antes, y por eso que pongo el tema del DNI en persona, porque antes el DNI no era para todas las personas. Hoy en día, desde que nacen, ya tienen que tener su DNI. Entonces, ¿eso qué nos obliga? Nos obliga a decir, oye, pues, veamos, tenemos que hacer aquí que el DNI no lo necesito. El nombre del cliente tampoco, el nombre de dirección tampoco. ¿Ya? Entonces, ya no me preocupo en que ni cliente, ni paciente, ni huésped, ni pasajero tengan estos datos, el DNI, el nombre, la dirección, y puedo tener obviamente más
datos o más atributos que particularizan a la persona. Y yo puedo poner, por ejemplo, ¿qué más datos particularizan a la persona que son propios de ella? Pues tiene una fecha de nacimiento. Eso es propio de la persona. Entonces su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento. ¿Esa persona qué más tiene? Como atributo particular. Ah, sí, pues esa persona tiene un sexo, etcétera. Entonces, del momento que estoy manejando la percepción de lo que significa la herencia, entonces significa que cliente, paciente, huésped, pasajero y cualquier otra clase que esté relacionado a la clase persona va a heredar todos los atributos y métodos de la persona. Por lo tanto, cliente, sin necesidad que ponga el DNI, el nombre, la dirección, fecha de nacimiento y sexo, sin necesidad que yo lo ponga, ya lo está teniendo porque en esencia, ¿cómo se llama? Está heredando todos estos atributos de la clase persona. Paciente, que ustedes lo ven aquí vacío, del momento que estoy haciendo este modelo de generalización, ya paciente tiene igualmente inmerso en él el DNI, el nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo. El huésped también tendrá DNI, nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo. El pasajero igualmente tendrá DNI, nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo. O sea, ¿qué cosa han hecho? Estamos aplicando el concepto de la herencia, con la finalidad de reutilizar la información que ya tenemos canalizado, por ejemplo, en esta clase, que es la clase persona, ¿no? Entonces, por allí va. De tal manera que ya en las clases o en las subclases, por ejemplo, cliente, solamente pues requeriré aquellos datos que sean importantes para el sistema comercial. Para el caso de huésped, igualmente, para el caso de pasajero, para el caso de pariente, solamente voy a poner los datos que son necesarios para ellos, pero ya no todos, porque ya lo están heredando. Consulta, ¿se entiende el concepto de herencia? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entiende el concepto de herencia? Bien, Pacheco dice que sí. Collazo, Roger, fin. Bien, entonces tenemos claro el concepto de herencia como característica fundamental de los objetos. Bien, pues vamos ahora acá a mirar de que tenemos otra de las características fundamentales aquí, encapsulación. ¿Ya? Vamos a darle un tonito de color. Está. Creo que ese color está bonito. Encapsulación. La encapsulación es otra de las características de la orientación a objetos que me dice de que en la orientación a objeto la información, en este caso las características de la clase, se ocultan para que no puedan ser accedidas de manera directa. Entonces, veamos acá lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el DNI, el nombre, edición, fecha de nacimiento y sexo en la clase de persona. Cuando la información está de esta manera, ¿no? En esta clase, para entender el concepto de la encapsulación, vamos a ver que de manera natural o de manera predefinida, por decirlo así, cuando hemos puesto los atributos en persona, cuando hemos puesto los atributos en cliente, se ha puesto un símbolo en la parte izquierda, o sea, un símbolo que es el símbolo más. Entonces, lo que vamos a detallar aquí, voy a poner algo que nos permita dar un texto. Permítame un segundo. Creo que lo podemos poner aquí en alguno de los objetos
No. Lo debo tener en una anotación. Acá está. ¿Ya? Voy a hacer aquí, voy a tomar una nota. Voy a crear acá una nota. Ya. En esta nota voy a poner lo siguiente. El concepto se llama grado de visibilidad. Visibilidad. Pues creo que hay que cambiar. Ahí está, un poco más grandecito. Creo que ahí estaría mejor. Ya, se llama grado de visibilidad. Entonces, los atributos y los métodos de una clase pueden ser visibles, ¿no? Justamente por eso se llama grado de visibilidad, pueden ser visibles dentro del sistema de información dependiendo cuál sea la configuración que yo le dé. Entonces, cuando vemos que tiene el signo más, decimos que ese atributo o ese método tiene un grado de visibilidad público. Y un atributo o método que tenga el grado de visibilidad público significa que puede ser accedido desde cualquier lugar. Puede ser accedido desde cualquier lugar. O sea, ese es el punto. O sea, todos tienen la posibilidad de poder acceder a esa información y hacer obviamente los cambios, modificaciones que quisieras. O sea, está libre, o sea, tiene un acceso libre. Pero si el atributo o el método tiene una simbología tal como el signo menos, se dice que es privado. Y cuando un atributo o método es privado, significa que solamente está accesible en la misma clase. O sea, solamente está dentro de la clase. No se puede acceder de otro lugar. Dentro de la clase solamente se puede hacer uso de ese atributo, porque está privado. Y el tercero es este símbolo, que es el símbolo del Nichi, o el símbolo numérico, que dice que es protegido. Y cuando un atributo o método es protegido, significa que puede ser accedido desde la propia clase y desde las subclases. O sea, puedo acceder desde la clase propiamente y desde la subclase. Basado en ese concepto o criterio, ¿no es cierto? Veamos qué tenemos acá. Si me voy a la clase cliente, ¿no? Yo debo tener en cuenta que el cliente, sus atributos están ahí en signo más. Significa que están públicos. Significa que cualquiera puede acceder a la información y hacer los cambios. O sea, si quiero cambiar el móvil de ese cliente, cualquiera lo puede hacer. Si quieren cambiar el correo electrónico, cualquiera lo puede hacer. Cualquier otra clase puede hacer uso de ese atributo. Entonces, justamente aquí es donde viene este concepto que estamos mencionando sobre la encapsulación. La encapsulación es ocultar la información para que no se pueda tener disponibilidad o para que no puedan acceder a ellas de manera directa. Entonces, con ese criterio, solamente para que se cumpla la encapsulación, los atributos de la clase tienen que ser privados. Entonces significa que yo tengo que decir no, privado. Vengo acá y le digo no, no puede ser público, tiene que ser privado. Al ser privado significa que el cliente, el móvil, el correo electrónico, solamente puede ser accedido dentro de esta propia clase que se llama cliente. Solo así. ¿Ya? Entonces, solamente puedo acceder al móvil o al correo electrónico desde la clase cliente.
O sea, no se puede de otra clase. ¿Por qué? Porque ya lo he encapsulado. Cuando le definí que tenía que ser privado, entonces ya lo encapsulé. Ya he hecho que esté sellado. No se puede acceder. Ahora viene el tercer concepto de protegido. Protegido mencionamos que puede ser accedido dentro de la propia clase y también por las subclases. ¿Ya? También por las subclases. Entonces, eso me obliga a que yo haga acá, en el tema de persona, digo, pues no, DNI quiero que sea accesible de persona, pero también se puede acceder desde las subclases. Entonces debe ser protegido. Entonces empieza a cambiar y digo, no, esto tiene que ser también posible su acceso desde las subclases. Entonces voy a hacer que se pueda acceder desde las subclases. ¿Está? Ya, grado de visibilidad en este caso. Entonces tenemos ahí, como pueden ver, bastante importante lo que tenemos. Ahora bien, voy a particularizar un poco más el por qué es importante de que esté eso en la parte de encapsulación. Pero voy a ampliar ya ahora lo siguiente. Voy a hacer un sistema cortito nomás, lo necesario, que es un sistema que tiene que ver con están los tipos. Acá está la clase, ya. Voy a crear una clase acá, voy a poner una clase que se llame cuenta corriente o cuenta banco. Cuenta banco. ¿Ya? Esta clase cuenta banco, entonces voy a crear algunos atributos, como por ejemplo el número de cuenta. Número de cuenta. El saldo de la cuenta. Ya está. Vamos a ver aquí. Entonces, le voy a crear en esta parte que se llama cuenta de banco algunos métodos u operaciones. Ah, salió equivocado. Bueno, no importa. Voy a crearle método. Y digo que, ¿qué puedo hacer con una cuenta bancaria a un cliente? O sea, mi cliente puede retirar, voy a ponerle monto, ¿no? Porque hay que poner monto, el argumento. Un cliente puede depositar un determinado monto. Un cliente puede consultar su cuenta, etc. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a hablar de la encapsulación, ¿qué pasa si nosotros tenemos en este caso esta estructura de cuenta de banco? Tenemos un número de cuenta y tenemos un saldo. Entonces, imagínense, ¿no? De que ese cliente que está acá, cualquier cliente puede hacer lo siguiente. Puede hacer una interacción. Segundo que salió mal la conexión. Ah. Vamos a tener que borrarlo de esta manera. Ya, ahora sí. Bien, entonces, les decía, imaginemos
que tengamos una posibilidad, voy a hacer, bueno, pongo esta flecha. Flecha de eso. Que yo tenga la posibilidad que como cliente pueda venir acá y hago el cambio del saldo. Entonces, el sistema estaría, pues no, teniendo un problema grave, porque cualquiera puede modificar el saldo de la cuenta. O sea, yo cliente entro a mi saldo y cambio mi saldo y le pongo el monto que quiero, el monto que deseo. Entonces, ¿por qué? Porque está dado así, pues, o sea, le puse público y al ser público está pues disponible a todos. O sea, está abierto. Entonces, ¿qué necesitamos? No. Para que esto no suceda, entonces debemos de hacer que estos atributos sean privados. Esa cuenta privada, y en el caso del saldo, igualmente vamos a ver que tiene que ser privado. Entonces, al ser privado, ya no es posible que se pueda acceder directamente de esa manera. Ya no se puede. Entonces, cualquier necesidad de alterar o de que se haga la modificación en el saldo de mi cuenta tendrá que ser a través de un retiro o tendrá que ser a través de un depósito. Entonces, como yo tengo acá especificado ya lo que hemos mencionado, tenemos las clases, ¿no?, ya debidamente desarrolladas. Entonces, cuando ya viene la parte operativa, lo que hemos visto hace un instante, de la clase cliente, pues se generará pues un objeto, por ejemplo, el objeto Erwin Peña Casas. Ya está. Y acá, un segundo, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. De la clase cliente, o sea, de esa clase cliente, vamos a ver, cuando voy a hacer una transacción, se ha generado un objeto que se llama Erwin Peña Casas. Ahorita voy a quitar esta, porque tengo el mouse un poquito pesado. Ya, voy a hacer, de esta clase, obtengo un objeto. Bueno, vamos a ver aquí, lo voy a crear. Ya, voy a asociarlo, veo. Dentro de un segundo, vamos a conectar ese aquí. No me da conexión. A ver, asociación. Vamos a ver si puede dar aquí. No, no me permite conectar. Pero bueno, entonces, de la clase cliente, yo genero el objeto Erwin Peña Casas. Cuando yo entro al banco, ¿no?, al cajero, o sea, al cajero personal, del momento que pongo mi tarjeta y se valida, entonces se está generando el objeto Erwin Peña. Pero también se está creando un objeto que está asociado a mi cuenta, ¿no? 193, 123, 425, etcétera, la cuenta que corresponde a mi cuenta que acabo de poner en el banco. O sea, se genera esto que está aquí, que ustedes están viendo. Como cliente, se genera el objeto con mi nombre. Como cuenta de banco, se genera mi cuenta con el número de cuenta que está acá. O sea, tienen esta relación. ¿Ya? De tal manera que cuando estos objetos más bien interactúan, entonces, no tengo una asociación, asociación de clases objetos. Bueno, no da. Pongámoslo así. Una anotación, ya. Va a quedar un texto. Entonces, para que aquí se dé mi transacción, entonces, como objeto que yo soy,
Edwin Peña, lo que voy a hacer es enviar un mensaje hacia mi cuenta, ¿no? Porque los objetos se comunican a través de mensajes, y ese mensaje va a ser el siguiente, por ejemplo, retirar, ¿listo? Por ejemplo, 500 soles. Ya está. Entonces lo que está haciendo este objeto de Peña está ejecutando el método retirar con el monto correspondiente en esta cuenta que está acá. Entonces, dentro del retiro, obviamente como método habrá bueno todo el lenguaje de programación que permite hacer de que se ejecute ese método y se haga el retiro correspondiente de mi cuenta, con lo cual se actualizaría pues el saldo, ¿no? Y ahí estarán todas las interrogantes, pues, ¿no? O todas las condiciones. Si mi saldo tiene menos que el monto que yo estoy retirando, saldrá un mensaje, pues, que no tengo saldo suficiente, o qué sé yo, lo que se haya programado. Pero en esencia funciona de esta manera. Entonces, por eso es que es importante de que los atributos estén protegidos a través de la encapsulación, y para ello tengo que ponerlo en atributo de visibilidad privado. Entonces ya no se puede, ¿cómo se llama?, acceder directamente, si no se accede a través de los métodos. Y por eso que sucede lo que está acá. Entonces tengo que invocar al método retirar, que es el que va a hacer la transacción que yo necesito ejecutar en el banco. Se comprendió el concepto de por qué es necesaria la encapsulación, o por qué es la encapsulación en lo que es la orientación a objetos. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entendió el concepto de encapsulación? Vicatoma dice que sí. Collazos, Guarac, Puma. ¿Se encuentra el delegado? ¿El delegado se encuentra? ¿Estará el delegado? Y eso que recién se... No veo a Junior. Está conectado pero no está en clase. ¿O está con algún grupo? Bien, entonces ahí encontramos conceptos sobre la parte de la orientación a objetos, ¿no? Y entonces encontramos una siguiente característica, que es el polimorfismo. El polimorfismo básicamente es una característica que va a ser para que ustedes busquen la información necesaria de polimorfismo. ¿Okay? Entonces este archivo voy a guardarlo un segundo para pasarlo a ustedes. Previo, vamos a también incorporarle al archivo esta información. ¿Ya? Un segundo para que puedan tener toda la información de la clase de hoy. Ya, está agresividad, todo lo que hemos visto. Vamos a guardarlo. Un segundo. Diagrama de clases. ¿Está? Entonces, vamos a transmitir el archivo para que lo tengan ustedes. Entonces, diagrama de clases.
Bien, lo acepto nomás porque ya se transmitió el archivo para que puedan tenerlo a disposición. Voy a guardar un segundo este archivo igualmente. Ya está. Bien, jóvenes, consultas, inquietudes, observaciones, comentarios. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana hoy y mañana.